Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. Hoy es un día bien interesante y de regocijo para los venezolanos, de esos días que te dejan una alegría, puesto que logramos observar que la líder del proceso opositor venezolano, la cara más visible de Venezuela en el exterior y en Venezuela, la señora María Corina Machado se presentó en España para desarrollar los eventos de su gira. Dentro de estos eventos de la gira, bueno, quizás arranca con algo suave, que es ir a visitar a don Edmundo González, quien se encuentra con una afección de salud y por eso no le puede acompañar a los eventos de la apretada gira que tendrá la señora Machado. Pero luego, por supuesto, le hizo una visita a la sede del Partido Popular. Allí la recibió don Alberto Núñez Feijóo, quien es el líder del partido opositor más importante de España, junto con la señora Cayetana Álvarez de Toledo y otras autoridades del PP, y por supuesto un montón de venezolanos que se dieron presencia para acompañar a su líder. Luego también se cruzó con Santiago Abascal, conversó con él, que es el líder de Vox, que es el otro partido conservador de España, pero que va a ser llave en el momento en que se dé alguna elección junto con la gente del PP. Y posteriormente la señora Machado fue a la sede de la Alcaldía de Madrid y allí recibió del señor Martínez Almeida, quien es el alcalde de Madrid, la llave de oro de la ciudad. Insisto, unas palabras muy emotivas por parte del alcalde. Y la señora Machado, pues, dando gracias en nombre de los venezolanos, porque definitivamente en España los venezolanos ha sido quizás el segundo o tercer país donde ha ido más parte de la diáspora. Y esto fue muy interesante, sobre todo porque luego, a lo largo del día, entonces vimos que apareció Sanchinflas, sí. El sujeto el de los pantalones tipo pitillo, el marido de Begoña, el lince que falsificó su tesis doctoral, salió chillando como un camión de marranos en la bajada de Tazón sin frenos, porque resulta que él había previsto un hueco en su agenda para reunirse con la señora Machado, pero la señora le dijo: Peter, no te vistas que no vas, bichito. Yo no me rayo con loser. Más o menos por ahí fue quizá el mensaje que le pasó la señora Machado a este infeliz. Ojalá y el mensaje se lo haya dado la mismísima Magalí o el señor Trucutru, y ese ha sido mucho más divertido. Porque luego de que estos infelices del PSOE se prestaron para la extorsión de Edmundo González y sacarlo de Venezuela, pero nunca reconocieron el triunfo. Siempre se han hecho los morrongos. Tienen 4 pasos para adelante y 8 para atrás con la jugada venezolana. Y sobre todo que la semana pasada le habían clavado una puñalada por la barriga a los venezolanos al bloquear el proceso migratorio. Los venezolanos teníamos un tratamiento de cierta ventajita. Y entonces el gobierno de este comunista, de Pedro Sánchez, agarró y dejó a la gente guindando. Ay, entonces ahora quiere que te visiten, Peter. No, chico, olvídate. El único Peter que la señora podrá visitar es a Peter Maigar, que es el señor Pedro el Húngaro, el que acaba de ganar allá en Hungría, que le ganó a Víctor Orbán. Pero a este loser, a este sujeto que se compró todos los billetes del Kino para atravesarse el Alcatire Trump, y la señora Machado se va a tomar una foto con bueno, eso sí sería un autogol nivel Dios. Pero es muy interesante porque, insisto, la agenda sigue los contactos con empresarios y con la diáspora, y sobre todo el cariño que fue la gente en Madrid a darle a la señora Machado, porque
Es mucho el venezolano que le tocó irse desde que ella planteara la salida en el 2014 en adelante, y todos le han acompañado desde esa época. Muchos de esos venezolanos hicieron aportes a la logística del proceso electoral de la primaria y después de la elección del 28 de julio. Y por supuesto, esos venezolanos quieren ver a su líder, quieren tocarla, quieren ver, quieren saber que existe, y eso es parte del rapport que tiene que darse entre la conducción política y los que quieren ser conducidos. Así que hoy, definitivamente, como se dice en el argot taurino, la señora María Corina Machado cortó rabo, oreja y patas, no dejó para nadie. Y mañana será la convocatoria del día 18 a las 18 en la plaza, en la Puerta del Sol de Madrid. Allá esperan la convocatoria de los venezolanos, que muchos de los que viven ahí y otros que se van a desplazar de diferentes sitios de la geografía española para acompañar a su líder y de alguna forma decirle a la huérfana: en Venezuela el patio es de María Corina, pero en el resto del mundo también. Usted no tiene nada que buscar. Y esto es muy importante, sobre todo porque vemos que paralelo a eso vienen las declaraciones del secretario del Tesoro, el señor Scott Bessent, quien dice que la apuesta del gobierno americano es la estabilidad y la restauración de la economía venezolana. Ese es el objetivo, eso es parte de la segunda fase que está arrancando, y se suma casualmente a la declaración de Michael Kozak ayer, que decía que tienen que liberar los presos políticos, y eso es donde los venezolanos tenemos que apretar. Y el otro reto que tenemos los venezolanos es que hay que hacer política. ¿Por qué? Porque la huérfana, ella sigue como un carrito chocón, ella sigue con su agenda, ella sigue empujando, pero el tema no es ese. El tema es que los americanos no van a hacer política venezolana. Ellos agarran, llaman a este chihuahua y le dicen: mira, bruja, estas son las instrucciones para el día de hoy, tienes que hacer esto y esto. Y la tipa dice: entendido, patroncito. Y ella hace. Ah, que después se viste de rojo, se viste camuflado, dice pendejera, anda hablando del Sambo de Sabaneta y del Bobo de Maduro. Ella puede decir de eso, pero nosotros somos los responsables de caerle a piñazos, porque la batalla política, la lucha de la batalla cultural es de nosotros. Y una de las noticias bien interesantes del día es que el Fondo Monetario Internacional indica que restablecieron relaciones con el gobierno venezolano. Esto es bien interesante, porque fíjese, esta es una de las agencias de lo que llaman los multilaterales, a la que todo el mundo le apuesta que le presten plata. Pero casualmente, la huérfana dice que se están restableciendo las relaciones con el fondo, pero no están previsto ningún tipo de endeudamiento. ¿Por qué? Bueno, porque en Venezuela no hay condiciones, no hay Estado de Derecho, no hay legalidad. Esta es una tipa que está ahí medio reconocido, pero sobre todo lo más importante, hay que recordar que tanto el Fondo Monetario Internacional, que lo maneja Christine Lagarde, y el Banco Mundial, que son de esos organismos multilaterales de las naciones, del Grupo de los 7, etcétera, pero definitivamente el que manda es Trump. Y Trump dijo: a Venezuela ni medio. Los reales de los venezolanos los tienen que producir en Venezuela, y si no, se secan. Y esa es la razón por la cual hoy están restableciendo relaciones con el Fondo Monetario. Y es muy importante este hito, pero sobre todo, ¿por qué? Porque Venezuela tiene muchísimos días que no pasa información confiable. Sobre todo de los índices macroeconómicos no hay nada de fiar. Fíjese que el último dato es que hace como 15 días el Banco Central de Venezuela publicó que había recibido ingresos por 19 mil millones de dólares. Eso lo publicaba casualmente la tía del gafo ese que toca la flauta con los huecos para abajo, el hijo de Nicola. Sí, la tía. Pero más allá de eso, lo interesante es que ahora que se comience a restablecer la relación con el Fondo Monetario, porque ¿qué pasa? El que va a invertir en Venezuela se mete en las páginas de fiar
¿Y cuáles son las páginas de FIAR? En el fondo, agarran los actuarios, se meten allí a revisar la cifra venezolana. ¿Y dónde es que se van a actualizar las cifras? Allí. Y por supuesto que las cifras tienen que ser bien revisadas, y una de las razones es por lo cual el señor John Barrett va a Venezuela. Pues ese es el banquero que le va a chequear los balances y los cuentos que van a decir estos tipos. Pero también quizás lo interesante es que al futuro en algún momento se puedan hacer programas con el fondo, no tanto por la plata, sino la forma en que se desembolsa y se ejecutan los proyectos. Eso va a ser muy interesante. La otra segunda noticia del día también tiene que ver con, mire, con los chochecos, porque la gente lo que quiere es plata. Y para eso, entonces, primero se le levantan las sanciones al Banco Central de Venezuela, al Banco de Venezuela, al Banco del Tesoro y a lo que era el Banfoandes, que ahora se llama el Banco Digital de los Trabajadores. Bueno, póngale el nombre que quiera. Pero a estos bancos que le están levantando el pote, pero resulta que necesitas cambiar el actor. ¿Por qué? Porque resulta que el presidente del Banco Central era una disque ingeniero, que era cuñada de Nicola, era la tía de Nicolás Nito, ¿ok? Y esa era la presidenta del Banco Central. Caramba, después de que nosotros tuvimos a tipos como Pedro Tinoco, tuvimos a Leopoldo Díaz Bruzual, tuvimos a Benito Raúl Lozada, venir y caer en estos ágrafos que manifiestan no saber firmar, y eso es lo que dirigía la economía del país. Entonces para eso han designado a este mozalbete, al señor Luis Alberto Pérez González, perfecto desconocido. Su papel dice que es un estadista. ¡Wow! Ajá, un estadista, pues, sí, estudió estadística, ajá, agarraba cuadros de PowerPoint y los leía. Ese era el estadista. Bueno, yo no sé qué era este bichito, pero ese sujeto es el presidente del Banco Central de Venezuela. Ojo, venía actuando como el número 2, tampoco es que lo sacaron de la chistera de un mago. Ay, qué belleza foto con los iraníes, uy, qué asco. Pero bueno, este sujeto que estaba actuando de número 2, ahora pasa a ser el número 1. ¿Qué es lo importante? Digo yo, lo importante es ver cuál es el John Smith que le van a poner a marcarlo, porque ese es el que vale la pena. Ese es el que nosotros queremos saber. ¿Quién es el sujeto que le va a poner en la oficina de al lado al señor Luis Alberto Pérez a marcarle y decirle, mira Luis, tráeme el cuadro tal? Y el tipo dice, no, yo soy el presidente del banco. Él dice, mira, infeliz, te lo voy a decir por segunda vez. Te presentas aquí porque si no en la próxima te vienes caminando al paso de la gallina, vas y me buscas la estadística y te regresas saltando regorgalla y paracaídas. Porque eso es lo que viene ahora, disciplina. Porque mucha gente habla cosas, pero créame que los americanos cuando apretan, apretan, y eso es lo que estamos viendo en Venezuela. Y casualmente, si quitaron a la tía del Nicolás Nito y la cambiaron por este pájaro, es porque tiene que ponerse ríspero, porque insisto, en Venezuela esa sinvergüenzura y ese poco de libres pensadores se acabaron. El tutelaje, sobre todo que el que está mandando a chequear a este bicho es Scott Bessent, no es ninguna perita en dulce. Scott Bessent es un tipo que comenzó su día trabajando con George Soros, sí, la rata esa, pero ahí agarró y aprendió. Trabajando con Soros quebraron la libra esterlina en Inglaterra y después el tipo no lo tumban por 2 o 3 billones de dólares de su propio chocheco. Ese es el que viene a supervisar a esta bestia enzapatada. Así que nosotros tenemos que sentirnos contentos que va a haber un bicho que tendrá que ser diligente y le va a tocar que aprender a hablar inglés volando, si no es que ya habla inglés, porque eso es lo único importante. Porque más allá cuando usted le revisa a estos bichos el resumen, que la verdad que deja mucho que desear, lo único importante es que en la primera línea diga, Luis Alberto Pérez, ¿qué hace usted? Yo hago caso. Eso es lo que están buscando los americanos y por supuesto que veremos cómo se comporta el Banco Central, sobre todo que ahora van a empezar a recibir plata.
van a empezar a recibir transferencias de harta plata, van a tener que repartir el juego para los bancos y tienen que rendir hasta el último dólar, porque si no, así como le hicieron el acto de magia a Nicola, el 3 de enero, este pájaro lo recogen y no le hacen acto de magia. Le aparecen 2 John Smith, con cada uno con un fusil, un CAR 15, y le dicen: oye, Lucho, móntate aquí, peluche, que te vamos a llevar para Fort Leavenworth por estar botando plata. Eso es lo que se viene en Venezuela y nosotros tenemos que sentirnos contentos, porque lo importante del tutelaje es que en Venezuela, que es un relajo, le están poniendo orden. Y ahora vamos a ver un aviso de nuestro anunciante, Estudios Nuevo Sol, con su taller de creación de personajes. Así se vivió el día de clases de actuación. Mi nombre es Anderson Ballesteros, actor colombiano con más de 25 años de experiencia en teatro, en cine, en televisión. Muchos de ustedes me reconocen por mi papel de Alexis en La Virgen de los Sicarios en el año 99, Chili en Pablo Escobar, El Patrón del Mal, Patoco en Arely Senado, bueno, y muchas otras. Aquí trabajamos con técnicas de verdad, análisis de texto, técnicas de escucha, movimiento y construcción del personaje. Trabajamos para la cámara y recibes dirección. Que se nota en las diferentes construcciones de personaje para la escena y la cámara. Y hoy quizás hay varias noticias en el cierre, pero la primera es que el régimen de estos canallas pagaron el bono de la patria el día de ayer. Pero hay que ponerle ojo a esto, porque fíjese, el bono de la patria solo se lo pagan aquellas personas que se inscribieron en el carnet de la patria, que hoy son 7,5 millones de personas, pero están pagando $200. ¿Ok? Entonces resulta que esta tipa está ofreciendo un aumento de salario a $150. Si eso es así, en realidad les está raspando $50. O sea que les está pegando un tumbe. Pero es un atraco sin antifaz. Pero además de eso, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que hoy la Venezuela que está resurgiendo, prácticamente estamos regresando a 1899, cuando llegaron Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez a tomar el país. ¿Por qué? Porque Venezuela era tierra arrasada, era un relajo. Hoy Venezuela es tierra arrasada. Fíjese lo que decía nuestro entrevistado. Ahí es una isla alumbrada, que es Caracas, y el resto del país, casas muertas. Bueno, pero para poder restablecer eso, lo primero que se necesita es orden. Y el orden, ¿quién lo trajo en el siglo pasado? Juan Vicente Gómez, que agarró y repartió gochos por todo el país, puso los telegrafistas y le puso orden a todo el mundo y puso a la gente en check. Hoy en Venezuela, ¿quién es la figura de Juan Vicente Gómez? Donald Trump, directamente él, asegurándose poner orden en Venezuela, pero para que puedan invertir en Venezuela. Hace 100 y pico de años Juan Vicente Gómez dijo: la ley soy yo, y aquí todo el mundo hace caso, y por eso fueron a invertir en Venezuela, la mayor inversión en un país tercermundista en el primer 2/3 del siglo pasado. Esa es la realidad venezolana. Hoy en día estamos repitiendo la película, pero no hay Gómez, el que está es el catire Trump. Y por cierto, también en medio de eso, hoy hay 2 noticias importantes para nosotros los venezolanos. Primero, ayer se logró un acuerdo de buscar un cese al fuego en el Líbano por 10 días para buscar una paz final. Y eso es importante porque en la medida que acaben con la rata de Hezbollah allá, en Venezuela podemos recoger nuestros bichos aquí. Segunda noticia es que los iraníes entendieron que el cambur verde mancha y, por supuesto, le pidieron cacao al catire. No aguantaron la pela.
pero sobre todo no aguantaron la pela los chinos, que son los que compran el grueso del gas y el petróleo iraní. Y Xi Jinping, que está quebrado, le dijo al que manda, eso sí saben quién es el que manda, le dijeron al general Mustafa, mire, rata, si usted vuelve a amenazar que cierre el estrecho de Hormuz, yo mismo lo voy a ir a pelar. Eso fue lo que pasó. Entonces los iraníes le dijeron a Trump, patroncito, llévese el uranio. Y dijo, no, pero yo quiero el compromiso de que no me va a cerrar más el estrecho de Hormuz. Y entonces los iraníes dijeron, nunca más vamos a utilizar el cierre del estrecho de Hormuz como arma para extorsionar. ¿Cuál es la lectura? Muy fácil. Donald Trump agarró, sacó la 45, la puso en la mesa y le dijo, no acepto que me extorsione nadie. Y el que me quiera extorsionar le voy a dar bala. Y ya se lo probó a Maduro. Maduro tenía extorsionado a los venezolanos y al gobierno americano, exportando venezolanos como primer producto de exportación por todas partes, y le dijeron a Maduro, no me la calo. Y el tipo dijo, vengan por mí, cobarde. Bueno, allá está recogiéndole el jabón a Tyrone, a Jerome y a Mustafa. Pero además de eso, ahora van a agarrar a los iraníes y le dijeron, van por la misma de Maduro. Y los tipos dijeron, no, patrón, vamos a resolver esto aquí. Y de una vez, el petróleo que estaba sobre $100 cayó casi $14 hoy de un solo cachimbazo. Eso es lo que significa tener una visión clara del juego. Porque fíjese que aquí todo el mundo, dígame la prensa en español, que esto es un error, que Trump se metió un tiro en la rodilla, que va a fracasar. ¿Cuál fracaso? Lo sentó al mayor apostador del terrorismo mundial, lo sentó y los clavó y los mató. Pero además de eso, le puso en orden al mercado petrolero. A los europeos que le estaban jugando para atrás también los clavó. Y el otro que estaba dándosela por ahí de Poppy, que se puso a inventar, que es su santidad, el señor León, salió de genio y lo batearon. ¿Y qué fue lo que dijo Trump? Mire, santidad, usted rezando es un santo, machete, invocando la escritura y tirando el botafumeiro, todo eso perfecto. Pero si usted se va a meter en política y se va a meter conmigo, prepárese porque yo sí le voy a meter su patada voladora porque no como carreta con nadie. Entonces en la iglesia se batieron un champú, y salió Trump, lo cogió a piñazo y de paso agarró y a la diócesis de Miami le cortó la gasolina. Y no sabemos qué otros entidades católicas que reciban una bola de billetes, el gobierno americano los van a secar para que cojan vista. Y eso es importante para que la Conferencia Episcopal Venezolana deje de estar jugando con el señor Bior, con el padre Bully y con el otro curita de la Universidad Católica y se pongan las pilas porque si no los van a poner a pasar aceite. Porque créame, el señor John Barre no come carreta con nadie y el que se le atraviese se lo van a cargar. Y eso es lo interesante que estamos viendo en ese desarrollo. Y todo eso va a sumar a la hora de que se produzcan los cambios en Venezuela, porque eso sí, lo que falta en Venezuela son propuestas de parte de la oposición, porque la huérfana está haciendo caso y los americanos llevan su plan, pero el sueño de los venezolanos tenemos que plantearlo nosotros y hoy no está planteado. No puede ser que la única propuesta venezolana es una elección presidencial cuando ya tenemos presidente electo. Ya la señora Machado es la presidenta electa, ese no es el problema. El problema es que en Venezuela necesitamos elegir un Congreso para desmontar el Estado chavista, que es nuestro verdadero karma. Y otra que tiene que estar pendiente, están hablando del proceso electoral, pero resulta que por ahí vimos al maestro Parrillero, que este es el sujeto padrino, que ahora le pusieron ministro de Agricultura, Parrilla y Tierrita, y resulta que ese sujeto, él y los hermanos Hernández Lares nos están debiendo el sobre número 1 de la elección de julio del año 2024. Porque hay que recordar que en ninguna parte está la información. ¿Cómo es posible que en Venezuela el resultado lo da la sala electoral? ¿Y para qué el poder electoral? Pero la deuda de la información del sobre número 1 nos la debe el maestro Parrillero y ese otro par de joyas. Y esos bichos no se van lisos, no la deben. Bueno, muchísimas gracias por sus mensajes y hasta luego.
Así se vivió el día de clases de actuación. Mi nombre es Anderson Ballesteros, actor colombiano con más de 25 años de experiencia en teatro, en cine, en televisión. Muchos de ustedes me reconocen por mi papel de Alexis en La Virgen de los Sicarios en el año 99, Chili en Pablo Escobar, El Patrón del Mal, Patoco en Arely Senao, bueno, y muchas otras. Aquí trabajamos con técnicas de verdad, análisis de texto, técnicas de escucha, movimiento y construcción del personaje. Trabajamos para la cámara y recibes dirección. ¿Qué se nota en las diferentes construcciones de personaje para la escena y la cámara? Si eres latino y alguna vez has soñado con estudiar actuación en español, pero con formación a nivel internacional, escucha eso. Este taller es para que tengas una técnica real, voz, cuerpo y dirección, un taller práctico real. Acá no venimos a jugar a actuar, acá venimos a desarrollar herramientas necesarias en escena y en casting. Y los grupos se llenan pronto, porque trabajamos con grupos reducidos. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.